A continuación, Minuto a Minuto. Aquí conocemos la otra política también, que es la ofensa, el insulto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Minuto, nuestro espacio de conversación y análisis de temas de actualidad nacional e internacional. El día de hoy en compañía del señor vicepresidente de la República, don Alfio Piva, quien nos honra con su presencia en los estudios de Radio Monumental esta mañana. Don Alfio, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días a usted y a todos los radioyentes. Y en esta media hora, don Alfio, vamos a hacer lo posible para llegar y tratar de abarcar la mayor cantidad de temas posibles. Don Alfio, vicepresidencia de la República, este ha sido un cargo de elección popular, pero que no tiene funciones específicas. ¿Cómo ha hecho don Alfio para que su cargo trascienda, para que deje una huella? Mire, nosotros en la organización del gobierno dividimos un poco las funciones para que colaboráramos con doña Laura directamente, don Luis en la parte económica y de competitividad del país, y yo en la parte ambiental y la parte social del gobierno. Entonces, en realidad el trabajo es de coordinación con los diferentes ministerios. Usted sabe que en el área social, por ejemplo, hay alrededor de 32 instituciones que tienen que ver con lo social y a veces no se hablan entre ellas o les es difícil convocarse una a otra. Entonces la función es, mía en este caso, es tratar de coordinar a las diferentes entidades que tienen que ver con lo social, de manera que los planes que nosotros estamos como gobierno que escribimos en el Plan Nacional de Desarrollo se cumplan. No es fácil coordinar esas instituciones y que ellas se coordinen espontáneamente, y esa ha sido nuestra función. En la parte ambiental también, no es solamente el Ministerio de Ambiente, sino que en la parte ambiental tenemos transportes, tenemos ISA, bueno, también están no solamente ministerios, sino hay instituciones autónomas o semiautónomas que tienen que ver con el trabajo directamente, tanto en lo ambiental como en lo social. Y entonces el trabajo es fundamentalmente el trabajo de coordinación. Señor vicepresidente, justamente antes de incursionar en política, sus credenciales estaban particularmente en el área ambiental. Un área que, por lo menos en lo personal, a mí me llamó mucho la atención, que en la última rendición de cuentas de la Presidenta de la República no enumeraba logros, hablaba de lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer. De hecho, traté de sacar una frase que nos dijera, hemos hecho, y sin embargo ese no fue por lo menos el contenido de la rendición de cuentas de la señora Presidenta de la República. 2 años después de haber asumido funciones, 2 años después de que usted asumiera la responsabilidad de esta coordinación en el sector ambiental, ¿por qué no vemos logros específicos en esta área? Mire, yo pienso que si yo le cuento todo lo que hemos hecho, ocupamos que me dé una hora, no media hora. Pero no estaba en el informe de la Presidenta. Bueno, es que a veces se diluyen las cosas y no se ven como ambientales. Vea, en el punto número 1 del plan ambiental nuestro, lo que pusimos es el problema número 1 que venía afrontando las administraciones anteriores, que es los problemas que podemos llamarle el desorden de uso del territorio. Por lo tanto, el plan nuestro es ordenamiento del uso del territorio, que es de lo más difícil que existe, de lo más difícil. Pero lo estamos logrando y lo estamos haciendo. Ahí tenemos una cantidad de logros que ninguna administración había logrado ponerlo. El ordenamiento territorial me lleva a un tema que ha sido particularmente álgido. Gandoca Manzanillo, la Contraloría General de la República, ordena la demolición del Hotel Suerre. Allí, en este momento, hoy, 11 de mayo, están todavía los escombros de ese hotel y están las personas que perdieron su empleo. ¿Es esa la solución administrativa a un tema de sostenibilidad ambiental? Porque finalmente la sostenibilidad social se la brincó esta disposición, don Alfio. Pero mire, ahí es una obligación derivada de un juicio que duró 17 años. De todos, a la gente se le olvidan las cosas, pero es un juicio que obligaron al Ministerio de Ambiente a demoler esos hoteles por un daño ambiental causado cuando se construyeron. Pero el daño sigue allí, aún con la orden que se cumplió. Pero el daño se está tratando de arreglar y este año quedará arreglado porque requería todo un plan
que tenía que aprobar Setena, que ha durado como 5 o 6 meses aprobándolo. Ya se aprobó un día de estos, se terminó por aprobar el plan y ahora se removerán los escombros. Ya el dinero se tiene en presupuesto este año, vale alrededor de unos 300 o 400 millones, lo que obligó el juicio contencioso administrativo para que el ministerio tuviese que demoler primero los hoteles y luego arreglar el daño ambiental. ¿Qué se hará con este espacio, señor vicepresidente? Bueno, ahí lo que se tiene que hacer por orden judicial es retornar al estatus primitivo que era un humedal. Recuérdese que era un humedal, pues un swampo, como dice la gente, con árboles y arbolitos típicos de la zona, típicos de esta zona, y ahora será remover todos los escombros, depositarlos en algún lugar, que es parte del plan que hubo que hacer con los permisos correspondientes, y ahora resembrar o dejar por la regeneración natural, que es muy fácil porque es una zona muy fértil, una zona muy lluviosa, y posiblemente dentro de un par de años veremos regenerado un bosque y un humedal en la zona. Señor vicepresidente, con su experiencia amplísima en el tema ambiental, usted, entendiendo nuevamente, estaba la obligación de carácter legal, la obligación de carácter jurídico que imponía el Tribunal Contencioso Administrativo, pero usted califica como algo sensato el haber demolido una estructura que finalmente sí invadía una zona que debería estar protegida, pero que finalmente cumplía un propósito, por lo menos darle empleo a las familias. Hoy por hoy lo que vemos son escombros, criaderos de mosquitos, una contaminación terrible en la zona. Se ha hecho también de guarida de malhechores y demás. ¿Tiene sentido una medida de este tipo desde la perspectiva ya no jurídica, sino una persona que tiene conciencia ambiental, conciencia social como usted? No, mire, si lo hubieran dejado que yo lo resolviera, yo lo hubiera resuelto diferente. Me parece que el daño ambiental ya estaba hecho, ya el daño existía. Yo le hubiera cobrado una multa cara a los señores que hicieron el daño ambiental y con esa multa hubiera puesto, por ejemplo, un hotel escuela de línea, para que ahí la gente de la zona pudiera tener una capacitación en turismo. En esa misma infraestructura. En la misma, arregladita, posiblemente tratando de acomodar lo mejor posible la salida del agua, que era la que estaba un poco, bastante distorsionada, y ya el daño estaba hecho. Hubiera hecho un castigo fuerte a esta gente y ahí inclusive se los hubiera quitado a las personas que lo construyeron, pero le hubiera dado un uso alternativo que podría haber sido un hotel escuela, pero no se nos dio tiempo para que esto se hiciera. En el reciente foro de felicidad y sostenibilidad, el expresidente Bill Clinton hablaba del poder del ejemplo. Y usted hace algunos días decía, ante la orden de la Contraloría, ahora sí, de demoler un grupo de, que entiendo que eran 19 edificaciones, incluyendo viviendas y establecimientos comerciales. 39, perdón, nuevamente también en la zona de Gandoca, Manzanillo. Y usted dijo, si es necesario, voy y me encadeno allí con los vecinos. El poder del ejemplo. Allí las familias cuentan con el respaldo suyo del vicepresidente de la República para evitar lo que sucedió con el Hotel Suerre. ¿Lo hará? ¿Sostiene eso? ¿Y qué mensaje cree usted que podría enviar de alguna manera el vicepresidente de la República cuando está desafiando una disposición de la Contraloría General de la República? Mire, yo lo que no concibo es que vayamos a quitar 300,000 personas que son, según nuestros cálculos, las afectadas con estas disposiciones para hacer cumplir la ley. Y es cierto, y yo juré cumplir la ley, pero teníamos que sacudir un poco el país para poder que a estas gentes no se les viniera a sacar. Porque hay muchos ejemplos, no solo Gandoca, Manzanillo, Costepájaros, por ejemplo. En varias zonas costeras sucede. Es en todas las zonas costeras, y no solo, sino en las limítrofes también. Entonces tenemos una gran cantidad de gente que disposiciones legales que hemos hecho en años anteriores, varias décadas, y que ahora se están aplicando a rajatabla, y yo creo que tiene que haber unas inteligencia para tratarlo en forma diferente. Estamos trabajando en eso, me estoy reuniendo con las comunidades costeras, con las comunidades limítrofes, tengo un trabajo intenso con ellos, me están apoyando fuertemente. También debemos de decirlo, los diputados de diferentes fracciones se han unido a mí y estamos trabajando fuertemente. Mandamos una ley a la Asamblea Legislativa para que lograr un año de mora, digámoslo así, a estas legislaciones perentorias,
y en este año poder acomodar. Yo creo que lo podemos hacer posiblemente en unos 6 meses. Yo espero, hay 19 proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, cada uno diferente, de hecho en diferentes momentos, por diferentes diputados, todos bien intencionados, pero que hay que acomodarlos. Posiblemente nos quedarán unos 3 proyectos, creo yo, a estas alturas, y con 3 proyectos podemos regular las tierras llamadas de Jabdeva, que son al norte de Limón, hasta Calero. Luego ese debía ser en una forma. Otro grupo es el de Gandoca Manzanillo, otro grupo es el de la Comunidad de Sur. Recuérdense que nosotros declaramos inalienable 2.000 metros de la frontera de Panamá, y ahí está incluido en esos 2.000 metros nada menos que la capital de Bribri, el pueblo de Bribri, el colegio, el hospital, los tribunales. Están a 500 metros de la línea, ya lo constaté. Imagínense, tenemos que votar los tribunales, tenemos que votar la escuela, tenemos que votar el hospital. ¿Usted cree que es lógico eso? No es lógico. Tenemos que encontrar una solución inteligente. Y el pueblo de Zixaola está sumido en la amenaza de que se les va a echar, y encima de esos ríos los amenaza. No puede ser posible. Es un pueblo entero, de un montón de gente. Yo me reuní con ellos, yo fui a dar la cara por el gobierno. Tengo que solucionar ese problema. Y los diputados de Limón me están ayudando, los diputados costeros en general, Limón y Guanacaste, me están ayudando de un lado y de otro, y yo creo que podemos. ¿El planteamiento por dónde va, señor vicepresidente? ¿Por reforma legal? Tenemos que ¿por ser, una negociación, en ese caso, con los entes que están encargados de administrar nuevamente esas disposiciones? Tiene que ser una reforma legal, no hay más remedio. Tenemos que cambiar una reforma legal, y de nuevo, el asunto sería un ordenamiento del uso del territorio. Tenemos que llegar a planes reguladores municipales de todas las municipalidades costeras. Y yo le tengo una buena noticia. Por ejemplo, en la costa pacífica ya tenemos todos los planes reguladores hechos, de toda la costa. Esos son logros de estos 2 años. Eso es trabajo hecho. Y ahora va el proceso de aprobación de esos planes, lleva su tiempo. Estamos en estos momentos ya con las audiencias públicas, luego pasarán al INGO, luego pasarán a CETERA, a la Junta Directiva del ICT, pero ya están hechos. Y cada una de las municipalidades en ese caso. Y todas las municipalidades, que son como 12 municipalidades en la zona del Pacífico y 3 municipalidades en la zona del Atlántico. Así es que es un tema, déjenme decirle, porque a la gente hay que darle noticias positivas, a la gente hay que decirles que no se preocupen, que estamos preocupados, que yo me preocupo por ellos, y yo tengo un grupo de diputados que me están ayudando y que vamos a salir adelante. Hoy por hoy, don Alfio Piva puede garantizarle a las familias que viven en estas zonas costeras que no van a ser removidos de su lugar donde han vivido por décadas, donde sus familias se han establecido, donde han crecido. Eso es algo que usted puede garantizarle a las familias que eventualmente podrían estar pasando la situación que hoy viven cientos o más bien decenas de familias de Gandoca Manzanillo. Podemos decirles que estén tranquilas. Estamos haciendo todo lo posible, y que yo creo, por los tiempos que estoy viendo, por los trabajos de las diferentes comisiones que están trabajando, que lo vamos a lograr. Tal vez me va a quedar muy difícil aquellos que están puestos en los 50 metros. Eso es lo que es difícil, posiblemente va a ser muy difícil, pero podríamos hacer un programa de poder trasladarlos a otro lugar con tiempito. Señor vicepresidente, quisiera pasar a otro tema, y es el de la generación eléctrica. Si hay un reto fundamental para Costa Rica, es el poder desarrollar un esquema de generación de energías limpias, acorde no solamente con lo que nuestro planeta necesita, sino también con lo que este país pregona finalmente, que es el desarrollo sostenible. Tendremos finalmente un proyecto de ley que ahora sí abra las puertas para una mayor participación de cogeneradores eléctricos que tienen ahorita un margen relativamente estrecho de participación en el mercado. ¿Y cuál sería, de todas estas versiones que han salido, cuál sería la versión que estaría impulsando la presidencia de la República? ¿Qué dice que usted me pregunta eso? Porque es donde más éxito este país tiene. Don Bill Clinton nos felicitó un día de estos. Y es una felicitación que vale la pena acogerla. Realmente el país ahí es donde ha sido más exitoso. El ICE ha sido una institución que ha cumplido, y los cogeneradores privados que hasta ahora con la ley de 1200 han hecho también sus aportes importantes. Costa Rica tiene, posiblemente es el único país del mundo, creo que Irlanda también, que tenemos una matriz energética de un 95% promedio, porque varía con
cuando varían las lluvias Según del esta país, tonalidad. de generación de fuentes renovables. Y más, le doy un dato muy lindo que lo dio don Teófilo ayer y yo creo que no se ha difundido lo suficiente. El año pasado gastamos en petróleo para generar energía 180 millones de dólares y este año vamos a gastar solo entre 80 y 90 millones, o sea, menos de la mitad. Menos de la mitad. ¿Por qué? Porque el ICE se ha apurado y el ICE ha hecho, hemos cumplido, no como dicen algunos, el ICE ha cumplido y inauguramos Pirris, pero parece que la gente no se dio cuenta que lo inauguramos. Entre Pirris y Pailas 1, que ya se inauguró también el año pasado, estamos generando 160 megas, lo cual nos permitió que este año Arenal, que es el reservorio fundamental de agua, todavía esté 2 metros arriba del mínimo histórico que pasa en verano. Sin embargo, uno de los cuestionamientos de los cogeneradores eléctricos es que su capacidad instalada se está desperdiciando. Dice, nosotros prácticamente, por esa regulación que nos impide, más allá del 15%, vendérselo al ICE, la capacidad instalada, lo que tenemos que hacer es dejar correr el agua, dejar correr el agua y no podemos hacer absolutamente nada con esa energía. ¿Cuándo? Y más bien, ¿cuál va a ser ese, retomando la pregunta, ese esquema que tendrá el país para poder abrir esas puertas a mayor generación de energía esas renovable? puertas están contempladas en la ley de ¿cómo se llama? De emergencia, ¿no? La ley de contingencia eléctrica. Que ahora que entre ustedes, si lo yo ayer o antier, lo que la presidenta, el acuerdo que ella tuvo con el presidente de la Asamblea Legislativa es darle prioridad en esta legislatura a la aprobación de ese proyecto. En ese proyecto lo fundamental que se contempla es la posibilidad de aumentar ese margen. ¿Hasta qué porcentaje? Creo que es al 30%, me parece. Okay. Y por otro lado, quería hacerle la consulta sobre el tema de los carros eléctricos. Justamente el vicepresidente Clinton hablaba de que Costa Rica tiene un maravilloso potencial, no solamente de utilizar estos vehículos, pero también atraer inversiones para que se produzcan localmente. Ahora, ¿tiene sentido eso cuando uno ve que hay empresas que han intentado venir a ofrecer este producto, un carro eléctrico que prácticamente se puede enchufar y que tenga autosuficiencia por varios kilómetros, pero no hay un estímulo de carácter, por ejemplo, tributario? El carro sigue siendo carísimo, el carro no está al alcance de flotillas, no está al alcance del transporte público y no está al alcance del ciudadano común que quisiera poder tener un uso responsable del tema de transportes, que es uno de los que más contamina y es uno de los que más demandan energías que provienen precisamente de estar quemando combustibles. ¿Vamos a avanzar en ese tema, don Alfio? Sí, claro que sí. Es un diálogo, en esta su pregunta es muy importante, porque hay confusión. Por vía de la electrificación del transporte, ganamos poco haciéndolo a través del automóvil, por 2 razones. Una, porque seguimos incrementando el problema de los automóviles. Y pero segundo, sería sustitutiva la flota. Lo que pasa es que es un carro muy caro todavía en la fábrica. Sale de las fábricas originales muy caro. En Costa Rica ya le hemos quitado la mitad de los impuestos. Sale de las fábricas caros, pero lo que lo hace caro en realidad es el 54% de impuestos con el que ya llegan acá. Ya no tiene, ya se le quitó varios impuestos. Solo tiene el impuesto de ventas, hoy día el carro, que se podría contemplar todavía la posibilidad, más creo que está en la ley de tránsito, algo incluido al respecto. Pero el problema no es de impuestos, es que el carro es caro originalmente. Ahora, el problema realmente, si queremos solucionarlo para tener un impacto importante en el transporte, tenemos que mejorar el transporte público y electrificar el transporte público. Y por eso estamos dándole todo nuestro impulso al tren. Por ahora, rehabilitando la línea, recuérdense que en la línea tenemos 2 ventajas. Una, que es un tren mucho menos consumidor de energía, pero lo más importante es que estamos ocupando una calle alterna, o sea, un espacio que desde 1800 y resto existe en este país, pasando por el área metropolitana, uniendo ciudades como Cartago, Alajuela, San José, Heredia, y es un tren que debemos, por lo menos, Carabajía está haciendo un esfuerzo inmensísimo para rehabilitarlo con la poca plata que nosotros podemos hacerlo. En esto creo que usted vio la noticia de ayer, donde estamos ya como gobierno esperando llegar en tren a Cartago el 14 de septiembre, que fue el ofrecimiento de la presidenta. La línea está casi terminada. Tenemos un atraso en los trenes que hemos comprado para esa línea y posiblemente en octubre estaríamos ya inaugurando. Ese es un primer paso.
Pero estamos ya mañana, pasado mañana, ¿no? Creo que semana entrante, viene la empresa FEBE, que es una empresa estatal semi-privada española, con la cual que nos viene su presidente ejecutivo. Tenemos varias reuniones ya para finiquitar los estudios previos, ya en concreto, para establecer un ferrocarril de buena velocidad, no vamos a decir de alta velocidad, porque de alta velocidad en Europa es otra cosa, son 200 kilómetros o más. Es de buena velocidad, un tren interurbano de primera línea, que pueda servir de Cartago a Alajuela y dando la vuelta por el sur de San José, de nuevo a Alajuela, de manera que tendremos un circuito cerrado que pasa por el área metropolitana y de ahí troncalizar las líneas de buses, de manera que entre los autobuses y el tren habría un complemento para hacer mucho más flexible el transporte de las personas. Idealmente sustituir justamente eso de que andamos en carro, personas solas en un vehículo, eso, y ¿verdad? que podemos hacerlo en vehículos públicos. Señor vicepresidente, y finalmente, porque ya casi se nos está yendo el tiempo, Costa Rica de alguna manera u otra está transitando lo que en estos días ha sucedido en los Estados Unidos. Son los vicepresidentes de la República, usted y don Luis Lieberman, los que empiezan a hablar de su anuencia, su apertura al tema de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Al menos ayer usted habló sobre ese tema. La presidenta, sin embargo, ha sido particularmente evasiva. Hoy decía Barack Obama que me hubiera gustado que tal vez mi respuesta no fuera anticipada luego de que Joe Biden, su vicepresidente, hablara abiertamente en favor de los matrimonios, en este caso, entre las personas gays. Bueno, acá en Costa Rica vemos que los vicepresidentes tienen algún nivel de apertura, la presidenta como que está reacia finalmente. ¿Habrá algún nivel de cabildeo ante una realidad que finalmente se impone en el país, o por lo menos la presión que estamos viendo que está creciendo de la comunidad homosexual a poder reivindicar ciertos derechos civiles? Bueno, mire, yo tengo un criterio claro, que lo dije desde el puro principio de esta administración, cuando se me preguntó, lo reafirmé un día de estos ante Radio Monumental, me parece que me entrevistó Muchacho Mora, y yo tengo una fe religiosa claramente establecida desde que era niño. Yo soy católico, apostólico y romano, que eso ya todo el mundo se olvidó, que así es como se dice. Y en la Iglesia Católica está claramente definido la oposición a ese tipo de matrimonios. Yo no puedo desobedecer un criterio religioso que me ha guiado durante todos mis 70 y pico de años en esta vida, y por lo tanto me parece que el matrimonio, como hemos concebido, del punto de vista religioso y elevado luego a civil, es fundamentalmente una regulación para que un hombre y una mujer de sexos diferentes se reproduzcan, tengan sus hijos y garanticen a la sociedad una buena educación de estos hijos para perpetuar la especie humana. Sin embargo, esta población no está pidiendo matrimonio, lo que piden es la posibilidad de poder ejercer un contrato de carácter civil para poder, en ese caso, vivir juntos, para poder tener acceso a un crédito, para poder tener derecho a poder heredar, que el tema de los bienes gananciales, etcétera. Eso es muy diferente. Pero no ¿Y usted está a favor de eso? Matrimonio, no confundir con matrimonio. A mí lo que me parece es que es un contrato social entre dos personas de un mismo sexo, pero puede ser dos pulperías, puede ser dos almacenes, que hacen un contrato y pactan ahí lo que quieran pactar. Pactan una herencia, pactan vivir juntos, pactan tener una casa, comprar a medias, ¿Usted lo tiene claro? ¿La presidenta no lo tiene claro? Ay, yo no lo sé. ¿Nunca lo han hablado? No, es un tema que se habló al principio del gobierno, pero luego hemos tenido que darle prioridades a otras cosas. Y no lo hablarán, don Alfio, no lo hablarán. ¿Por qué se lo pregunto? Porque la Sala Constitucional, la semana pasada precisamente, doña Ana Virginia Calzada nos decía en una emisora hermana, en Noticias Reloj, que la Sala Cuarta no va a crear jurisprudencia en ese tema, porque le corresponde a la Asamblea Legislativa hacerlo, pero nuevamente no hay claridad tampoco desde el Ejecutivo de cuál sería la pieza de ley que debería finalmente discutirse al respecto, a pesar de que están aliados, por lo menos el partido oficialista, están aliados con un partido que se opone completamente a este tema. ¿Eso quiere decir que van a resistir a hablar del tema en los próximos 2 años? Yo creo que posiblemente es un tema difícil, porque es un tema donde no debiera de haber, creo yo, directriz política, sino que lo que debiera haber es dejar que los diputados elegidos y representantes de la sociedad
de la sociedad, cada uno con su fuero, con su libertad individual, con su credo religioso, tomen las determinaciones del caso. Esos asuntos de fondo en una sociedad que si está organizada en una forma que esta decisión le toca tomar a la Asamblea Legislativa, le tocará con la composición que tiene la Asamblea y con cada uno de sus funcionarios, de sus diputados electos legalmente y con toda su responsabilidad histórica, personal de cada uno de ellos, definir qué es lo que tienen que hacer. Yo doy mi opinión como ciudadano costarricense. Bien, agradecemos su opinión como ciudadano costarricense en los micrófonos de Minuto a Minuto en Radio Monumental. Estábamos con el señor vicepresidente, primer vicepresidente de la República, don Alfio Piva, y los esperamos el próximo lunes a las 11:30 de la mañana en otro espacio de Minuto a Minuto. Que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana. Bueno, buenas tardes. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.